Bueno, yo creo que vamos a dar ya comienzo porque el tema de la tecnología nos estaba ahí jugando una mala pasada, pero ya los técnicos lo han puesto en marcha. Bueno, presentaros al ponente, Rafa Mesa, lo conocemos ya de otros años y yo creo que bueno, esta tarde pues, nos va a hablar sobre una escuela inclusiva, factores para el éxito escolar. Yo sí quería dar las gracias también al director del centro, Emilio, ¿no? Porque bueno, como es, todos los años tiene la deferencia de abrirnos las puertas totalmente al centro, ¿no? A los padres, ¿no? Para que podamos realizar las charlas que planteamos. También sí quería, porque la presidenta de la federación pues tenía intención de venir, pero bueno, le han surgido una serie de cuestiones a última hora y bueno, me ha dicho que os transmita que bueno, lo más pronto posible, en otra ocasión, pues bueno, pues que le gustaría conoceros, que la conozcáis, ¿no? Y estar con vosotros una tarde. Y yo creo que por no alargar más, ¿no? Bueno, estas son la serie de charlas que, como sabéis, organizamos a nivel de comarca del Valle de Lecrín y bueno, hemos hecho el llamamiento a todos los centros y al Valle de Lecrín. Nosotros llegamos hasta Lanjarón y Padún y bueno, estos son las madres y los padres que estamos y esperemos que se una más gente en toda la tarde. Bueno, vamos a tener gran suerte porque vamos a tener vídeo comunitario y lo vamos a poder transmitir también al resto de familias que nos hayan venido. Y dicho esto, pues ya está, os dejo con Rafa, que vamos a echar una tarde yo creo que buenísima y vamos a aprender mucho sobre el tema que se nos plantea, ¿no? Pues nada, Rafa. Bien, pues buenas tardes. Perdona, Rafa, solamente sí. Deciros que en la carpeta tenéis una encuesta que al final deberéis de rellenarla y dejárnosla, ¿vale? Venga. Decía que buenas tardes y vamos a intentar tratar un tema que yo creo que nos preocupa casi siempre a todos y sin embargo no es fácil de resolver. Cuando se trata de hablar de, primero, el respeto a cualquier niño o niña y cómo conseguir en él el éxito escolar, nos tenemos que plantear que ahí influyen muchos factores. Yo he elegido unos cuantos, quizá por su significatividad, y lo que me gustaría es que empezásemos a darnos cuenta de que cuando hablamos del éxito muchas veces lo que quisiéramos es que todos los chiquitos fuesen iguales, todos diesen una respuesta formidable y sin embargo eso es lo que no sería ni lógico ni natural. Y no es ni lógico ni natural precisamente porque, para empezar, cada niño o cada niña, en él subyacen una serie de factores que los vamos a denominar internos, es decir, que son consustanciales con él mismo o con ella misma y que empiezan siendo pues la personalidad. Y yo creo que esto es lo más fácil que todos podemos apreciar. Un mismo padre y una misma madre pueden tener diversos hijos. Sin embargo, cada uno es distinto. A todos nos gustaría que nuestros hijos fuesen igual de alegres, igual de aplicados, igual de todo lo positivo que nos gustaría que se rodease nuestro hijo. Sin embargo, pues vemos que uno es fantástico, extrovertido, se come el mundo, y tenemos a otro, del mismo padre, de la misma madre, criado en el mismo ambiente, es decir, que no hay ninguna circunstancia, en principio, que le haya hecho ser de otra manera, pero que es consustancial a su personalidad, el que, por ejemplo, es tímido, no le gusta los jaleos, justo a lo mejor lo contrario en muchos elementos a lo que es otro de nuestros hijos. De la misma manera nos damos cuenta de que tenemos un crío o una cría que tiene unas actitudes fantásticas, a lo mejor para nadar o para estudiar o para hacer una determinada cuestión, y sin embargo vemos que otro hijo nuestro pues
no es tan hábil en esas cuestiones, pero puede serlo en otras. Y sin embargo, vuelvo a insistir, a veces lo que queremos es que todos los niños estén medidos con un mismo patrón y que todos respondan a aquellos intereses que como padres o como profesores tenemos con respecto a esos chavales. Y esto no siempre es posible. De la misma manera, las capacidades que cada uno tiene pueden ser diferentes y así podíamos ir enumerando muchas cuestiones que son internas a cada ser humano y que, fijaros bien, lo importante es que todos somos diferentes. Si todos somos diferentes, ¿cómo queremos, sin embargo, respuestas iguales? Esto nos debe de preocupar a nivel familia, en primer lugar, y también nos debe de preocupar a nivel escuela. Cuando ya empezamos a hablar del éxito escolar, fijaos bien, hay veces que lo que nos gustaría desde el punto de vista escolar es llegar a una clase, que todo el alumnado tuviese una conducta ejemplar, todos los niños durante las 6 horas que dura el instituto o las 5 del cole le prestaran una atención fantástica a su maestro o maestra y que una vez que se ponen a trabajar todos se esfuercen fantásticamente y la prueba de ello es que finalmente su maestro o maestra, profesor o profesora, fijaros cómo piensa o pensamos que todos son fantásticos y todos son iguales, les ponemos una misma prueba a todos. Si empezásemos por el primer factor, y no hemos hablado todavía de los demás, deberíamos de pensar, si los niños son diferentes, su actitud en clase va a ser diferente, sus respuestas van a ser diferentes, con lo cual las actividades que proponemos a los chavales deberían de estar diferenciadas y los modos de evaluar también deberían de tener sus diferencias para dar respuesta a las características del alumnado. Sin embargo, fijaros que eso no es la práctica habitual. Esa no es la práctica habitual. Todos conocemos las diferencias, pero sin embargo, lo que tratamos es de que todos sean iguales. Y esto es muy complejo. Esto es muy complejo. Pero ese es un factor. Si nosotros a esto le añadimos un elemento tan importante como son los intereses o la motivación que tienen los niños en sí, que luego veremos que la motivación y los intereses que tienen los niños sale de muchos sitios, uno de sus propios factores internos, pero otros serán externos. No es lo mismo un crío que desde pequeñito, y digo así, desde pequeñito, nos dice que él lo que quiere es estudiar porque quiere ser no sé qué y no sé cuánto, y tiene interés por el estudio, a un chaval que empieza a decir desde que es muy pequeñito también, a mí no me gusta el cole, a mí no me gusta el cole, yo no quiero ir al cole, el cole le desespera, ¿cómo te lo has pasado hoy? Y te dice que fatal. Bueno, ahí hay elementos que para conseguir el éxito escolar nos ayudan, como pueden ser el que el alumno o la alumna estén motivados o tengan interés por el estudio, o quien no tiene interés por el estudio. Como decía, esa motivación y ese interés puede tener algunas connotaciones que ya forman parte de esos factores internos que hemos dicho que tiene el propio niño. Pero hay otros que no le vienen solos, no le vienen dados, sino que los va adquiriendo poco a poco en el ambiente en el que se mueve. Y los ambientes fundamentales de los niños son 3. Los factores familiares, los factores culturales y los sociales. Y dentro de los sociales, lógicamente, hay uno que tiene una importancia muy grande, que es el ámbito escolar, sin lugar a dudas. Esos ambientes pueden ser favorecedores, pero pueden ser también entorpecedores del éxito escolar. Y contribuyen, como antes hemos dicho, o pueden contribuir a esa motivación o a ese interés. Vosotros imaginaros un ambiente familiar
donde escuchamos a un papá o una mamá que continuamente diga, bueno, estudiar, fíjate, si el fulanico que tiene 2 carreras y no tiene trabajo, el no sé cuánto, si tú vas escuchando eso un día y otro, o por el contrario, pues ahí tienes a fulanito, que no tiene ni los estudios primarios y sin embargo, fíjate, supo no sé cuánto y míralo, tiene dinero a expuertas. Y tú, esto te va calando y te va planteando una situación que dices, ostras, que es que en la escuela, en su conjunto nos pasamos 3/4 de nuestra vida. Porque muchas veces lo fiamos muy largo, ¿eh? Pensar que le decimos a un chaval, no, tú estudia que esto es muy importante. Y el chiquito se pasa, porque esto es importante, 3 años en infantil, 6 en primaria, otros 6 en el instituto, 15. Estoy yendo las cosas muy bien. Y digo yendo muy bien, y encima luego le decimos que haga una carrera, 4 años, la voy a dejar en los términos actuales, exceptuando medicina y algo más, 4 años más un máster, es decir, 6 añitos más, 21 años, dale que te pego. Y le dices, pero ahí no se termina, luego si es para unas cosas tendrás que hacer una oposición, si es para otra tendrás que estudiar para aprobar el MIR, si es para... No sé si os dais cuenta, los 21 son la base. Afortunadamente, y digo lo de afortunadamente con muchas comillas, y quiero que lo lean bien, porque la palabra quizá no sea la más afortunada, pero digo así, para lo que les voy a plantear, afortunadamente estamos en crisis. Cuando no estábamos en crisis, es decir, si nos vamos del 2009 hacia atrás, para colmo, teníamos aspectos de ese ambiente, entre otros el social y dentro de él el mundo laboral, que no ayudaba a nada. Y donde menos podíamos hacer, fíjense, era en la propia escuela, porque como un profesor o un maestro se le ocurriese decirle al niño, tú estudia porque así lo que estar es, como decimos por aquí, labrándote tu porvenir. Y decía el chiquito, maestro, ¿y tú cuánto ganas? Como le preguntase eso al maestro, antes del 2009 se le habían quitado las ganas de estudiar. Porque decía, todos estos años aquí, cuando tengo a los amigos de mi hermano con 17 años en una obra ganando más que el maestro y no han tenido que estudiar nada. ¿Me han entendido lo que...? Es decir, hay una serie de elementos que o los controlamos, y aquí los papás y las mamás jugamos un papel importantísimo frente a ese éxito escolar, o claro que tenemos una situación pues compleja. A esto no hay que olvidar que hemos dicho que dentro de ese ámbito social hay un ámbito un poquito especial, que es el ámbito escolar. Y en el ámbito escolar hay muchos elementos que pueden contribuir, lógicamente, al éxito escolar, pero que a veces no contribuyen. ¿Cómo digo que pueden contribuir? Pues si nosotros tenemos un buen currículum, que es lo que tenemos que enseñar, y lo planteamos desde una metodología que es ilusionante y atractiva para los niños quieren estudiar. Ahora, si yo tengo un currículum, eso que tienen que aprender, pero tengo una metodología donde sin atractivo ninguno le digo, eso te lo tienes que aprender, ¿por qué? Porque sí, y porque te lo voy a poner en el examen del viernes, y no hay más atractivo, pues la cosa se me empieza a poner cuesta arriba. Porque las metodologías son importantísimas.
Cuando uno plantea un currículum y lo plantea con una metodología en la que tú disfrutas aprendiendo, lógicamente tú tienes mayor éxito escolar. Cuando tú planteas el mismo currículum, pero con unas metodologías que son poco atractivas para el alumnado, el currículum se le hace cuesta arriba a los niños y a las niñas. Si a eso le añadimos, el cómo evaluamos, pues tenemos otra historia que contribuye o que frena el éxito escolar. La evaluación no es ni debe de ser un castigo para el niño, y a veces lo es. La evaluación, precisamente su finalidad, la finalidad que debiera de tener, es la de ver cómo va avanzando un niño y en el caso de que no avance, preguntarnos por qué, para ver cómo se le podría ayudar a que avance, precisamente a que consiga el éxito escolar. Pero hay algunas prácticas evaluadoras que no contribuyen. Y le he puesto una serie de puntos suspensivos porque la escuela, en su conjunto, es un ámbito social donde hay otras vivencias muy importantes. Una de ellas, la convivencia. Y podíamos empezar ya a ir uniendo factores, porque estos factores, aunque yo los esté presentando por separado, en la vida y en la realidad se dan juntas. Y fíjense, en la escuela, como en el ambiente social en general, pueden ocurrir muchas cuestiones. Ese ambiente social en el cual decimos que está también la escuela, son ámbitos de aprendizaje. Nuestros hijos e hijas no aprenden solo las materias que se le dan, sino que aprenden sobre todo a ser ciudadanos y aprenden a ser, fíjense, seres sociales. Pero ya conocéis algunos dichos. Los niños son todos fantásticos, pero algunos tienen un puntito de... No quiero ni decir ninguna palabra negativa, ¿no? Pero basta con que un niño tenga gafas, y me voy a situar en una edad, si queréis, muy corta, en la educación infantil. Imagínense que porque yo tengo gafas, además, con la de diseños tan fantásticos que hay para las gafas. No sé si, me gustaría conocer al que diseña las gafas de los niños, porque es para matarlo. Y claro, su amigo, y digo lo de amigos porque en el fondo se llevan bien, pero empiezan a decirle que si gafitas, que si gafotas, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Ya no quiero decir si alguno tiene unos kilitos de más, ya no quiero decir si alguno tiene una simple verruguita en cualquier sitio. No sé si me entendéis. Y ahí empieza otro elemento donde la personalidad, aquella de la que hablábamos, hay niños a los que le dicen gafitas, bueno, y se ríen de su sombra, y encima le devuelve al que se lo ha dicho lo que haga falta. Pero hay otro u otra al que le dicen lo más mínimo y está hundido. Y cuando yo estoy hundido, el éxito escolar no funciona. Y lo he puesto en la edad infantil. No os quiero decir nada lo que puede pasar en una edad como la adolescencia. Cuando estamos en estas edades donde han empezado en el instituto, pues ya sabéis, que no me diga nadie nada. Si es niña, porque es niña, y si es niño, porque es niño, me da igual, porque al final todos afectados. Y entonces, claro, cuando yo no me siento bien porque mis compañeros me dicen una serie de cuestiones, eso repercute en mi éxito escolar, porque lo que no quiero es venir al cole, porque en el cole no me encuentro bien. Pero ojo, eso que ocurre aquí puede estar ocurriendo también en la calle. Hay niños que, ya sabéis, necesitan todos los días un ratito para salir con sus amigos. Hay otros que, todo lo contrario, lo que quieren es estar encerrados todo el día para que sus amigos no se metan con ellos. Y digo sus amigos porque en el fondo son la pandilla con la que conviven
fíjense, con la que conviven casi más que con nosotros. Porque si sumamos la escuela y esos ratitos que puedan tener fuera del ámbito escolar y en los fines de semana, piensen cuántas horas están en su casa y cuántas horas están en este otro ámbito social. Por lo tanto, todas esas pequeñas cosas, cuando se van uniendo, contribuyen o no al éxito escolar. Por lo tanto, si alguien piensa que el éxito escolar está solo en que el niño se ponga a estudiar por las tardes, alguien se equivoca. Un niño puede sentarse a estudiar, pero un niño que está mal porque tiene algún problema de los que hemos dicho, del ámbito social, del ámbito familiar, del ámbito... El niño no está bien. En el ámbito familiar es que no he querido entrar en muchas historietas, pero pongo una, por lo menos para que se den cuenta la importancia que puede tener ese ámbito familiar. En el ámbito familiar hay que crear, y de eso hablaremos dentro de un ratito, hay que crear un clima para que el ámbito de estudio dé lugar al éxito. Pero vosotros imagínense que, vale, en casa lo tenemos todo bien organizado, pero hay dos seres adultos que sus vidas no las tienen bien organizadas, por ejemplo. Y levantan el tono de vez en cuando, o muy de vez en cuando. Si fuesen ustedes y papá y mamá estuviesen dando una voz más alta que otra, entre ellos, seguro que estabais concentrados en vuestro libro, ¿verdad? O quien no respeta que debe de haber un horario, y me da igual porque es la hora del partido y yo pongo el partido al volumen que quiero porque esta es mi casa y me da igual que tú tengas mañana un examen o lo que haga falta. No sé si se dan cuenta, estoy poniendo pequeñas pinceladas, pero empiece cada uno a analizar qué ocurre dentro de las paredes de su casa y cada uno debería de replantearse cómo esos ambientes en general pueden ser favorecedores, pero también pueden ser obstáculos en el éxito escolar. Por lo tanto, no pensemos nunca, no pensemos nunca que las cuestiones están solo en el estudio, que por eso lo hemos dejado para el último lugar. Porque efectivamente, si todo lo demás funciona medianamente bien, porque no hay ningún camino de rosas en nada, todo tiene que tener sus piedrecitas, lógicamente, y hay un aprendizaje que es importante para cualquier niño o niña, a saber salvar esas piedrecitas en cualquier camino. Pero si todos esos factores van medianamente bien, como he dicho, efectivamente los hábitos y las técnicas de estudio serán elementos que ayuden muchísimo al niño en el éxito escolar. Esta tarde, lógicamente, hablaremos sobre todo de los hábitos, que es desde donde la familia puede contribuir muchísimo al éxito escolar. Las técnicas las dejamos, si les parece, para el ámbito de la escuela, que es donde se trabajan, se enseñan y además se hace que se vayan poniendo en marcha. Por lo tanto, con este mapa que les hemos dejado ahí, la única intencionalidad es precisamente que tengan una visión de que el éxito escolar no es algo, como alguien trata de simplificar, basado en el esfuerzo del niño. Si los niños se esfuerzan y estudian, todo funciona maravillosamente. No. Si toda una serie de factores que rodean al niño, lógicamente, funcionan adecuadamente, las cosas irán bien. Si no, tendremos que contribuir como papás y mamás en muchos de los aspectos que hemos planteado ahí para que el éxito se dé. ¿De acuerdo? Bueno, pues visto esa cuestión, cada vez que nos planteamos cómo mejorar para contribuir al éxito escolar, hay veces que lo que queremos es tomar medidas parciales o aisladas. Yo no me preocupo de mi niño hasta que no hay un problema. No. Nosotros nos tenemos que preocupar de todo esto casi desde que nace mi niño.
Y luego lo que no podemos es quedarnos en algunas de las situaciones, digamos, estereotipadas. ¿A qué llamamos situaciones estereotipadas? ¿Que mi niño va bien? Respuesta de los papás. Qué fantástico es mi niño. Es que mi niño es un primor. Que mi niño va mal. Es que hay que ver el desgraciadillo del maestro que le ha tocado. Es que ha tenido muy mala suerte. Es que los compañeros... No sé si se dan cuenta. Empezamos a lanzar balones fuera. ¿Qué pasa desde el ámbito escolar? Muchas veces también se simplifica. Que el niño va mal. Es que la familia no se preocupa. Es que el niño no se esfuerza. Y nosotros decimos que no, que esto no es un juego de tirarse balones desde la familia hacia la escuela, ni desde la escuela hacia la familia, sino que tenemos ahí un crío que no funciona adecuadamente y que los padres, como responsables de ese niño, tenemos que intentar ver lo que pasa sin ponernos ninguna venda en ninguno de los aspectos que hemos dicho anteriormente. Y la escuela tampoco puede lanzar balones fuera y la escuela es fantástica. La respuesta debe de ser una respuesta global donde todos empecemos a decir ¿qué podemos hacer conjuntamente por este niño? Y entonces empezaremos a hablar de que sí que puede haber y debe haber un esfuerzo compartido, como ahora después veremos, tiene que haber una corresponsabilidad en la educación de los hijos. El tema no es de la escuela, ni tampoco es exclusivamente de la familia. El tema de la educación es algo que nos debe de preocupar y donde deberíamos de ir unidos, familia y escuela. Y por último, para que eso se dé, es que tenemos que establecer cauces para que efectivamente comencemos a ver cómo podemos contribuir y cómo podemos unir lazos y unir esfuerzos escuela y familia. Visto eso, efectivamente nosotros tendríamos que decir, como ya nos dice la propia legislación, que la educación es una tarea compartida. Y debe de serla, dice la propia legislación, dice porque para empezar las propias familias deberían de colaborar estrechamente y comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros escolares. Comprometernos con el trabajo cotidiano de nuestros hijos significa, entre otras cosas, algo muy sencillo. Y es que todos los días, y digo así, todos los días, igual que instauramos en nuestras familias otros hábitos, hay que instaurar el hábito de preguntarle a nuestros hijos, uno, ¿cómo te ha ido? Simplemente. Pero fíjense, permítanme que haga una extrapolación, sobre todo hacia los más pequeños. Cuando sale un chiquito y sale a lo mejor feliz, contento, corriendo en busca de papá o de mamá, es bueno que escuchen, y estoy seguro que ahora van a reconocer alguna frase. Hay muchas mamás o muchos papás que lo que le preguntan al niño es ¿cómo te lo has pasado hoy? Como si a la escuela fuese uno a pasárselo bien o mal. Son muy pocos los papás que le preguntan ¿qué habéis aprendido hoy? ¿Qué habéis hecho hoy? Y lo importante sería preguntar esto, ¿qué habéis hecho hoy? Porque en el que habéis hecho está el que hemos aprendido y también qué te ha pasado, ¿no? Las vivencias, tenemos que hacer que nuestros hijos nos cuenten sus vivencias en el ámbito de la escuela todos los días, porque desde ahí les podremos ayudar. Ojo, no les ayudaremos nunca si cuando nos están contando esto se nos ocurre largarle alguna frasecita de esta. Si eso te pasa por lo tonto que eres. Pero de esas escuchamos así, ¿eh? Como el chiquillo. ¿Ustedes se creen que el chiquillo es que se deja hacer?
Recuerden los factores que hemos puesto antes y no los olviden, porque ahí está la clave. Y no todos los niños tienen las mismas respuestas ante una situación. Y nosotros lo que tenemos que hacer es escucharlo y en todo caso aconsejarle. Y aconsejarle significa muchas veces que me está contando mi hijo algo que me está sentando fatal, que me está poniendo el estómago revuelto, pero yo lo que debo de hacer es relajarme, contar hasta 100 para responderle con un consejo, nunca con un grito y menos aún diciéndole una barbaridad porque el angelico se lo está contando a su mamá o a su papá porque creen que son los únicos resortes que ya les quedan para encontrar ayuda, y encima si lo que les respondemos es casi con una ofensa, ahí deberíamos de tener siempre mucho cuidado. Por lo tanto, nosotros tenemos que preguntarles primero qué han hecho y segundo, bueno, ¿tenéis tareas? ¿Cuántas tareas? ¿Cómo son esas tareas? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar? Etcétera, etcétera. En ese sentido, se pueden hacer muchísimas cosas más, pero como mínimo, y digo como mínimo, estas dos cuestiones son importantísimas. La escuela y el profesorado, lógicamente, ya dice la propia norma que tenemos actualmente, que lo que tiene que hacer es esforzarse por construir entornos de aprendizaje. Fíjense que le pone 3 palabras a cuál más importante. Dice que debe de construir entornos ricos, motivadores y exigentes. Cuando una enseñanza es motivadora, a mí me estimula a aprender. Y yo creo que todos habéis tenido maestros o maestras que son incitadores al aprendizaje y nos han motivado. Son el típico profesor que, aparte de enseñarte lo que te tiene que enseñar, te lo ha planteado de una manera que te ilusiona seguir aprendiendo. Y además, eso no quiere decir nunca que haya debilitado ni te dé los aprendizajes como algo facilón, sino que hay que decir, como se dice aquí, rico, es decir, con toda la riqueza posible y además, ojo, siendo exigente. Pero muchas veces lo hemos dicho. A mí, cuando hablamos de algunos profesores, fulanito era muy exigente, pero enseñaba muchísimo. Todavía recuerdo y sigo acordándome de muchas de las cosas que me enseñó, o me han servido muchas de las cosas que me enseñó en un momento determinado. Eso es lo importante y en lo que debe de esforzarse la escuela y el profesorado. Lógicamente, las administraciones tienen también una misión importante. La misión más importante es poner hacia la escuela y el profesorado y el alumnado los recursos necesarios para que todo el alumnado pueda efectivamente aprender y tener éxito. En este sentido, creo que algunas de las cuestiones por las que hemos visto moverse últimamente a los padres estaban en esta línea. Hay que tener profesorado suficiente para poder atender las dificultades que puedan plantear algunos chavales. Tiene que haber una proporcionalidad entre profesorado y niños para que todos tengan una respuesta adecuada. Es decir, ahí lo que no podemos es escatimar esfuerzo. Las administraciones, su obligación es precisamente la de poner los recursos necesarios para que la enseñanza que se dé sea una enseñanza de calidad. Y por último, hay elementos de la sociedad en su conjunto que dice que efectivamente deben de apoyar al sistema educativo. ¿Cómo? Pues creando un entorno favorable para la formación personal a lo largo de toda la vida. En este sentido, tenemos que decir que la sociedad hay veces que sí que cumple con su cometido, pero otras no. Yo voy a poner un ejemplo de la sociedad. Un ejemplo que podemos, pues bueno, ver cualquiera de nosotros en un momento determinado, como puede ser
Bueno, los programas de televisión que tenemos. ¿Creen que contribuyen a la formación o a veces a la no formación? Les voy a poner un ejemplo. Un programa me parece que es de la cadena Telecinco, Aida. La verdad es que la gente se ríe mucho con Aida, ¿no? Yo, si me paro a pensarlo como educador o como padre, me da una pena terrible. No hay ni un fichaje al que podamos salvar. Y para colmo, el único que tiene, o que de vez en cuando despierta algunos valores, fíjense, lo colocamos como el tonto de la película, que es el tendero. Le colocamos a un hijo con unas connotaciones también determinadas, que sirven de burla en vez de precisamente empezar a cultivar que, bueno, esto es una diferencia como otra que se puede presentar en la vida, y así podríamos seguir sumando. Sin embargo, lo único que hacemos es hacer el chiste fácil, que es poco educativo si se dan cuenta. Como ese podríamos contar unos cuantos, unos cuantos. No voy a hablar de uno que hará un ratito o que todavía no se ha terminado, que nos lo han puesto también como panacea, el Entre Todos, que se exporta de Andalucía a nivel nacional y que no voy a entrar tampoco en los valores que transmite, ¿no? Los valores que transmite es que tenemos una sociedad que no funciona y que por eso hay que ayudar a quien está desvalido. A quien está desvalido deberíamos de tener unas instituciones sociales que ayudaran a las personas que tienen grandes necesidades. Y para colmo, fíjense, hagan un análisis de todas las personas que contribuyen. Gente también con grandes carencias. Hombre, por lo menos hay un valor, que es que precisamente el que menos tiene es el más solidario. Pero qué pena, porque lo que está diciéndole a la sociedad es que tenemos una sociedad que no funciona. Vamos a ver, ¿cómo puede salir una persona en un programa de esos y decir que esto, vamos, esto lo ve un niño, como un programa de estos lo ve un niño sensible y dice, pero esto no puede ser, ¿en qué sociedad vivimos? Que alguien tiene una necesidad imperiosa y no hay una institución en este país que le ayude a esa persona. Eso no puede ser. No es comprensible. Y de eso y como esos podríamos comentar unos cuantos. Pero en fin. Nos vamos ya al ámbito de la escuela. Cuando nosotros nos vamos al ámbito de la escuela, fíjense, nosotros decimos, ¿y qué podemos hacer nosotros para que las cosas funcionen mejor? Pues para empezar nos tendríamos que ir al nivel más institucional. El nivel más institucional lo tenemos dentro del ámbito de la escuela en los consejos escolares. Yo he tratado de adaptar, las competencias del consejo escolar ya a la nueva norma que tenemos en vigor, y dice cosas importantes. Yo he elegido 3 aspectos, nada más. Podía haber elegido muchos más, pero me quiero quedar con 3. Lo primero que dice es que nosotros, los papás y las mamás, y quienes nos representan en esos consejos escolares, tienen obligaciones. Tienen obligaciones no para con sus hijos e hijas, sino tienen obligaciones para con todos los padres. Y en consecuencia, con todos los niños y niñas que hay en un centro educativo. Fíjense que dice ahí que los papás y las mamás, junto con el profesorado y el alumnado en el caso de los institutos, tienen como competencia evaluar los proyectos educativos y de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento que haya en un centro, sin perjuicio, por supuesto, de aquellas competencias que tenga el claustro de profesorado. En los centros se lleva a cabo un proyecto educativo que tiene muchos componentes
educativos, de convivencia, de atención a la diversidad, etcétera, etcétera, cuya obligación el consejo escolar lo que tiene que ver es si funcionan adecuadamente o no, si dan respuesta a los niños y niñas que hay en cada uno de los centros. En esos mismos centros hay unas normas de organización y funcionamiento, en concreto en un documento llamado Reglamento de Organización y Funcionamiento, que deberíamos de ver si funciona adecuadamente o por el contrario hay cosas que se deben de mejorar y eso es evaluar. Las cosas van bien o por el contrario hay cosas que deberíamos de mejorar porque podrían dar lugar a un mejor funcionamiento y en consecuencia a que los aprendizajes de los chavales sean mejores. Bueno, pues todas estas cuestiones debe de evaluarlas el consejo escolar. A eso le vamos a añadir algunos elementos más. Uno es, fíjense, el de realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se suscriben en el centro. De esos compromisos voy a hablar dentro de un momentito, pero no me gustaría que se olvidaran de esta función porque luego preguntaré por ella. ¿Hay entre nosotros miembros de los consejos escolares? ¿Sí? Vale, pues luego os preguntaré, a ver, de estas cuestiones que he planteado aquí, sobre todo, cuáles se llevan a cabo y cuáles no. Y he puesto una tercera, para mí quizá una de las más importantes, porque, fíjense, el consejo escolar tiene como competencia analizar y valorar el funcionamiento general del centro. Tiene la competencia de analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar y de los resultados de las evaluaciones tanto internas como externas en las que participe el centro. Y yo ahora me gustaría irme a concretar algunas cosas. Me voy a quedar sobre todo con la evolución del rendimiento académico y de los resultados de las evaluaciones. Yo me supongo que en cualquiera de los centros que estén ustedes, cada trimestre como mínimo, se hará una evaluación de cómo han ido las cosas. Y se nos presentarán los resultados de los chavales. Muchas veces los resultados, estoy seguro, que se presentan en todos los centros. Pero el problema no está ahí, en que se les presenten los resultados. El tema está, ¿cuáles son? Dentro del análisis y de la valoración que hemos hecho, las medidas que proponemos como padres y madres, junto con las que proponga el profesorado o incluso el propio alumnado, para que mejore esa situación. Imagínense que en un centro cualquiera, después de la primera evaluación, les presentaron a ustedes los resultados. Y cuando se presentan los resultados, me supongo que habrá de todo. Pero pongo dos ejemplos. Uno, en el que les presentan que hay un grupo de 30 alumnos en el que un 30% tienen más de 4 materias suspensas. Con presentar el dato, lo que no podemos es levantar el consejo escolar y marcharnos. Si a mí me dicen que el 30%, que es un tercio de esa clase, tiene 4 o más materias suspensas, lo cual nos está empezando a indicar que es un factor de riesgo importante, puesto que son candidatos a repetir curso por lo pronto, lo importante es salir de este consejo escolar con medidas de qué podemos hacer para que eso se solucione. Y entonces me vuelvo a la transparencia que les puse antes. Aquí no vale echar las culpas de unos a otros, ni del profesorado a las familias, ni de la familia al profesorado y al centro, sino qué podemos hacer entre todos para mejorar esa situación. Porque si no,
empezaríamos a tener que plantearnos, ¿sirve para algo el consejo escolar? Al consejo escolar se viene para que desarrolle sus competencias, y esta es una de las más importantes. Y un consejo escolar no se puede quedar impasible ante determinados resultados sobre el rendimiento escolar. Pero es que de la misma manera nos puede ocurrir otra situación que también les pongo encima. ¿Qué pasaría si efectivamente en un grupo la tónica es que haya en la mayoría de las materias pues un 20% de alumnos evaluados negativamente? Pero hay 2 materias, pongan ustedes las que quieran, que tienen un 70% de alumnos suspensos. Si eso se nos muestra, se nos puede mostrar con gráficas muy bonitas, se nos puede mostrar como ustedes quieran, pero si después de mostrarnos esto, levantamos la sesión porque se nos ha dado información de los resultados, aquí no dice que la competencia sea que el consejo esté informado del rendimiento. Lo que dice es que eso se tiene que analizar, hay que valorarlo y en consecuencia tenemos que adoptar medidas. Si se levanta la sesión, sin embargo yo tengo que decir con honestidad una cosa. En la mayoría de los casos, léanse ustedes las actas de los propios consejos escolares, por parte de las direcciones de los centros me consta que se presentan en casi todos los resultados escolares trimestre tras trimestre, pero cuando seguimos leyendo no hay intervención de casi ninguno de los sectores y no se adoptan medidas para la mejora. Con lo cual, yo no voy a hacer valoración de qué está pasando con ese consejo escolar, pero ustedes mismos. Este es el nivel institucional, donde también tenemos que decir todos cosas. El sector papás y mamás, el sector profesorado y el sector alumnado incluso. El sector alumnado, para colmo, como muy bien saben, yo digo que es el fantasma del consejo escolar. Están, pero no existen los angelicos mayoritariamente, salvo algún consejo escolar donde se les haya dado vida, en la mayoría de ellos están, pero no existen, como los fantasmas, que dicen que están, pero nadie los ve. Y entonces, fíjense si sería importante para empezar, y yo he elegido 3 competencias, las 3 que considero que sí que pueden contribuir a mejorar el éxito escolar. Para empezar, y desde ese nivel institucional, ya deberíamos de estar haciendo cosas. Y en este caso, quienes formen parte de los consejos escolares, a mí me gustaría que luego, si quieren, pues participen y nos cuenten qué están haciendo en este sentido. Si damos un pasito más, los centros pueden hacer cosas, Si hemos dicho que hay factores que efectivamente contribuyen a la mejora, pues los propios centros pueden efectivamente revisar el currículum que se viene impartiendo si es que no tenemos el éxito escolar deseado. Tendríamos que revisar ese currículum, tendríamos que revisar esas metodologías para ver si de verdad potencian y estimulan el aprendizaje en el sentido que antes decíamos. Tienen que plantearse los centros cuáles son las medidas de atención a la diversidad que se han puesto y si están dando las respuestas adecuadas. Es decir, si yo tengo niños que tienen dificultades, la administración me ha dicho que yo puedo poner en marcha una serie de medidas y de estrategias, me ha proporcionado los recursos para ponerlas en marcha, ¿están funcionando? Y si no funcionan,
¿cómo es que no dan la respuesta adecuada? Esto sería un elemento a analizar, que lógicamente son los centros quienes se los tienen que plantear, ya que forma parte de la competencia fundamentalmente del claustro. ¿Qué tipología de actividades son las que estamos proponiendo a nuestro alumnado? ¿Son actividades repetitivas o, por el contrario, son actividades investigadoras y estimulantes para nuestro alumnado? Puede que haya aspectos de la organización y el funcionamiento que puedan verse algunos elementos de revisión que contribuyan a su mejora, y de la misma manera el clima y el ambiente escolar que hay en el día a día, tanto en las aulas como en el centro en general. Todo esto son aspectos que un centro puede revisar para contribuir y mejorar el éxito escolar. ¿Y qué podríamos hacer las familias? Con lo cual hemos visto qué se puede hacer en ese nivel institucional donde se diseñan las grandes directrices del centro y se evalúa lo que pasa y demás. ¿Qué podrían hacer los centros y ahora qué podríamos hacer las familias? Y nosotros comentamos que hay como mínimo 6 factores fundamentales que podrían contribuir a la mejora del éxito escolar. La primera es la coordinación con el centro, y para eso fomentar mucho el uso continuado de las tutorías. La segunda cuestión es la organización de la vida cotidiana de nuestros hijos, estableciendo rutinas que les ayuden a trabajar cada vez mejor. Ahí tiene que haber, y decíamos que antes era un factor importante, el de la motivación, y decíamos que venía, entre otros de los elementos familiares y sociales, y tendremos que ver qué podríamos hacer con respecto a la motivación. ¿Qué podemos hacer con respecto a las expectativas que planteamos a nuestros hijos? Nosotros tenemos la obligación de supervisar qué hacen nuestros hijos e hijas. Y por último, bueno, contribuir al desarrollo de las competencias dentro de nuestras posibilidades. Pero vamos a irlo viendo despacito. Si nos centramos en el primero, en la acción tutorial, lo primero que tendríamos que ver es, bueno, la acción tutorial, ¿en qué consiste? Pues fundamentalmente en un conjunto de intervenciones que se pueden desarrollar con el alumnado, con las familias y con el propio equipo educativo. Esa es la labor que se centra en el tutor, digo porque lo que no debemos de entender nunca es que la tutoría es la relación del tutor con la familia. El tutor tiene obligación también de hacer un seguimiento individual y personalizado de cada uno de los alumnos de su grupo, tiene obligación de esa relación con la familia y también con el resto de los profesores y profesoras que le imparten clase a ese grupo de alumnos. 3, es decir, la tutoría no es solo la relación con la familia, sino que es la relación a 3 bandas: alumnado, familias y conjunto de profesores y profesoras que le dan clase a esos chavales. El objetivo, pues diríamos que habría 3 grandes objetivos con la acción tutorial. La primera es favorecer y mejorar, por supuesto, el desarrollo personal de cada alumno. Por eso os decía que el tutor tiene como obligación hacer un seguimiento pormenorizado de cada uno de los alumnos y alumnas de su grupo. De hecho, si hacemos un análisis, en primaria funciona de una manera y en secundaria de otra. Pero tanto en un sitio como en otro, y especialmente en la secundaria obligatoria, que es donde más potencialidad ha dado la administración a la acción tutorial, el profesorado de su horario en su conjunto, tiene 4 horas semanales para dedicarla a la tutoría. 4 horas en educación secundaria. 2 se hacen
en lo que llamamos horario lectivo. Una es directamente con el alumnado, en una sesión que tienen semanal con el alumnado sobre la acción tutorial, donde van planteando diversos temas sobre la formación personal o sobre algunos aspectos que sean de interés en función de las edades que tengan los niños y niñas de cada grupo. Luego tienen otra hora para dedicarla precisamente al seguimiento individualizado, así es como se llama, tutoría individualizada para el niño o las familias, y que tiene ese carácter de hacer un seguimiento pormenorizado. Otro para toda la labor burocrática que se tiene en el centro, sobre los documentos que tiene que tener cada niño, su expediente, es decir, cualquier elemento de tipo burocrático, administrativo con respecto a los chavales, y una cuarta hora, que es la que se debe de tener en sesión de tarde, para las familias. Esas son las 4 que en la educación secundaria, digo secundaria, bachillerato no hay tanto horario, ni en la educación primaria tampoco, donde más tiempo hay es en secundaria, porque se entiende que la adolescencia es precisamente el tiempo en el que más problemas, si quieren, entre comillas, plantean los chavales. Y entonces hay que dedicarles mayor tiempo. Lógicamente, en ese estudio que se hace con respecto a los chavales, hay que ir viendo también muy bien, o es una de las preocupaciones por parte de los tutores, ver la convivencia de cada niño o cada niña dentro del grupo, así como la integración y participación que tienen no solamente ya en su grupo, sino en el conjunto del centro. El segundo es, efectivamente, hacer un seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié, se dice, en el fracaso escolar. Es decir, no hay que esperar a que un niño fracase para que nos ocupemos de él, sino que el sentido que tiene es un sentido preventivo. Antes de que ocurra algo, nosotros en ese seguimiento debemos de intentar adoptar medidas para que no se llegue a ese fracaso escolar. Y por último, lógicamente, un tema que cada vez tomará más fuerza, y digo cada vez tomará más fuerza, que es el de facilitar y orientar la toma de decisiones respecto al futuro, tanto profesional como académico de nuestros hijos. A partir del curso que viene, del siguiente, con la implantación de la nueva ley, verán que los niños, por ejemplo, que entren en secundaria, cada año, al finalizar el curso, no solamente recibirán el boletín de notas, sino un consejo orientador que tendrá una serie de elementos que ya vienen definidos y donde además se nos orientará qué es lo más conveniente en cada curso con respecto a las decisiones que tiene que ir tomando en los cursos siguientes nuestro hijo o hija. Por lo tanto, ya les digo que esto cada vez se irá potenciando además más. En esa tutoría, visto lo que contribuye sobre todo hacia los chavales, tenemos que decir que con respecto a las familias, pues tiene varios elementos que a nosotros también nos debe de preocupar. Fíjense, hay una tutoría o una parte de la acción tutorial que yo digo que muchas veces tenemos mucha prisa en hacerla, que es la reunión de principio de curso. Debe de haber una tutoría a principio de curso, colectiva normalmente, donde se nos comente qué es lo que va a dar nuestro hijo, cómo se va a dar, cómo se va a evaluar, en todas y cada una de las materias. Y no deberíamos de tener prisa en esas sesiones. El orden del día que viene incluso diseñado en una norma, desde mi punto de vista es excesivo para esa sesión, que encima queremos en una hora terminarlo. Si analizásemos bien ese orden del día, tendría para 2 sesiones de un par de horas como mínimo.
porque son temas muy importantes. Ahora, si yo vengo, solamente se nos dicen cuestiones de organización, de funcionamiento, de disciplina. Digo disciplina en vez de convivencia para que me entiendan mejor. Pues, lógicamente, yo me voy casi diciendo, niño, tú compórtate. Es que no le puedo dar otro mensaje, es que me he quedado... Ahora, ¿cómo van a evaluar a mi hijo en inglés? ¿Qué importancia va a tener la expresión oral en inglés? ¿Se va uno con conocimiento de cómo va a ser eso a lo largo del curso? ¿O qué se va a dar en ciencias de la naturaleza y cómo se va a evaluar las ciencias de la naturaleza? Bueno, pues esas cuestiones deberían de ser de un calado importante, porque si yo tuviese claro todo esto, podría luego orientar a mis hijos. Si eso no tenemos toda la información necesaria, pues no podemos después a lo mejor contribuir y colaborar con el ámbito escolar para que las cosas vayan mejor. En este sentido, decíamos antes que el consejo escolar tiene una competencia, la de analizar las cosas. Pues si en esta reunión los papás no se van con toda la satisfacción debida, plantéenlo para que esas reuniones, si en vez de ser una tienen que ser dos, y hacerlas un poquito más despacio, pues que se hagan. Pero esta es una reunión lógicamente muy importante. Si les preguntásemos a la mayoría de ustedes cuáles fueron las informaciones que recibieron sobre los criterios de evaluación y calificación de las distintas áreas o materias, estoy seguro de que el que más tiene una vaga idea. Yo así no puedo orientar a mis hijos. Imagínense que hay una materia en la que se nos cuenta que, por ejemplo, los trabajos van a tener mucha importancia, que la puntualidad en los trabajos va a ser de esta y esta manera. Pues yo tengo elementos para poner un empeño especial en que mi hijo los trabajos los presente bien, los entregue en la fecha indicada, porque me han dicho que esto es muy importante en esta materia. Si lo desconozco, lógicamente no puedo yo contribuir a esa mejora. Bueno, pues ese sería un elemento que considero, no porque lo diga yo, sino porque lo tenemos en una norma, además, escrito, y que debería de hacerse con todo el rigor necesario. De la misma manera, se dice que el profesorado, sean los tutores o el resto del profesorado, el tutor es el enlace del resto del profesorado, pero en un momento determinado, si nosotros con quien queremos hablar es con el profesor o profesora concreto que le imparte una materia porque queremos con él trabajar, proponer, ver cómo puede mejorar mi hijo, el tutor es precisamente el canal para, dice la propia norma, establecer el contacto entre familia y profesorado. Por lo tanto, es el facilitador de cualquier entrevista con cualquier otro profesor con el que queramos tener una sesión para informarnos o aclarar o ver cómo podemos contribuir a la mejora de lo que está ocurriendo con nuestro hijo, etcétera. Y en este sentido, tenemos que entender varias cuestiones. Por una parte, es bueno entender cuando los tutores nos dicen que si van a venir a tutoría, les avisen antes para preparar la información. Ahora bien, de la misma manera, y me voy otra vez al nivel institucional, hay que potenciar en los centros que la tutoría funcione. Es que los padres no vienen, si no vienen se les cita.
Si vemos que las citas a través de los niños no funcionan porque el niño a lo mejor no se lo transmite al padre, pues lo haremos por carta. Pero lo que tenemos que garantizar es que todos los padres y las madres han visitado a los tutores, yo diría que como mínimo trimestralmente. Como mínimo trimestralmente. Y eso hay que garantizarlo. ¿Y quién se debe de ocupar de esto? El nivel institucional. Y el nivel institucional es el Consejo Escolar, que puede establecer que como mínimo las tutorías serán de una forma u otra y por supuesto, como dice la norma, en horario de tarde. ¿Para qué? Pues para que los padres puedan acudir en un tiempo que ya no es de trabajo normalmente, y si alguien tuviera dificultad, pues plantéenlo al tutor o tutora correspondiente para ver si hay posibilidad de hacerlo, puesto que, sobre todo en la secundaria, insisto, hay otra hora en horario de mañana donde se podría favorecer a lo mejor esa atención, aunque tiene otros cometidos. Y de la misma manera dice que el tutor o tutora a lo largo del curso informará por escrito a los padres al menos 3 veces. No dice que se informará a los niños 3 veces, se informará a los padres 3 veces. Las calificaciones, que no se deben de quedar solo en calificaciones, sino que deben de llevar los comentarios que sean necesarios. Cuando digo comentarios es explicaciones, observaciones, etcétera, que además puede que no las lleven, pero sí que el tutor, a la entrega de ese boletín, tenga una entrevista, aunque sea de 10 minutos, con cada padre o madre. Lógicamente, eso es algo que también el nivel institucional puede regular. ¿Qué? Es que a los niños no se les debe de dar. Es que la norma, quien dice que se le dé es a los padres. Por lo tanto, si se le da a los niños, eso es algo que tendremos que corregir. Yo entiendo que también se les puede dar a los padres una autorización a los niños, se puede dar una autorización, porque cuando los padres están todos trabajando y tienen un horario laboral que no permite acudir al centro escolar a recoger las notas, pues yo entiendo además que uno no tiene que hablar con el profesor, con el tutor, el día que uno va a recoger las notas, que yo creo que hay el día menos indicado. Yo creo que la tutoría se tiene que tener anteriormente y el día de recoger las notas para recoger las notas, no para tener una tutoría. Fíjense, si es que el recoger... Las medidas hay que tomarlas anteriormente a que ya se entreguen las notas y ya haya pasado un tiempo. Lo entiendo así, ¿no? 2 cosas. Yo le diría que las 2 cosas que usted dice, las 2 hay que hacerlas. La tutoría de antes es a la que nos hemos referido en el párrafo anterior. La de la entrega es que yo ya he visto, cuando digo yo me pongo en la piel del tutor o la tutora, he visto lo que han dicho los 10 compañeros, digo 10 porque estamos en un centro de secundaria, en otro caso, si estuviésemos en primaria, serían aproximadamente 6 profesores, 5 o 6, los que han ido dando una información. Tengan en cuenta que en la sesión de evaluación las notas ya las tiene el profesorado. A través de un sistema informático, cuando van a la sesión de evaluación, ya tienen las calificaciones. ¿A qué se va a esa sesión? Precisamente a comentar. ¿Qué pasa con Javier Pérez López? O con Natalia Ordóñez. Empezamos a comentar, pues mira, esta chiquilla es fantástica, sin embargo, yo no me explico estos resultados por esto. A esta chiquita hay que felicitarla, porque a sabiendas de lo que le cuesta, por su personalidad, sin embargo, apreciamos un esfuerzo enorme y tal. ¿A qué viene el padre? A recibir esas calificaciones junto con una síntesis de esos comentarios, que en algunos casos deben de ser de felicitación y en otros casos deben de ser de tu hijo va bien en este sentido, en este, pero mira, en este otro, que no tienen que ser de materia siempre, porque un niño puede tener unas notas excelentes, pero a lo mejor hay otras cosas que hay que arreglar, que son tan importantes o más que las notas en un momento determinado. Entonces, las 2 cosas.
¿Qué es lo que hay que hacer? Imagínense que efectivamente la norma en esto es claro. Todas las sesiones con padres deben de ser por la tarde. Todas. Las de entrega de notas también. Las de entrega de notas también. Si usted no pudiera, efectivamente, estoy diciendo, comuníquelo para que el tutor busque una alternativa. Pero la minoría, pero no vale por hecho de que todos los padres no vamos a poder ir. No. Me quedé con la gana de ir a recoger las notas y tener este cuenta. Es que eso es preceptivo. No, es que en horario lectivo no se da las notas se dan a los padres, ojo, en horario lectivo a los niños también se les puede dar una información de sus resultados académicos. Y para eso se puede utilizar una tutoría, pero a los padres no, a los padres la norma es tajante en horario de tarde, ¿vale? Siempre en horario de tarde.